Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta sesión del curso. Hoy empezaremos a profundizar sobre las formas de violencia que impactan en la vida de las niñas, niños y adolescentes LGBTIQ. La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que puede tener como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. En el análisis de las dinámicas sociales que revelan cómo la violencia se reproduce más allá de las relaciones directas entre personas o grupos, esta definición se ha complejizado. Por ello, en esta oportunidad nos dedicaremos al tema desde una perspectiva de la violencia estructural y la violencia basada en género. Empecemos. ¿Qué es la violencia estructural? Este concepto se ha definido como la restricción indirecta del potencial humano por intermediación de sistemas o instituciones físicas, sociales, económicas y políticas. De esta manera, cuando nos referimos a condiciones y relaciones estructurales de violencia, hablamos del impacto de sistemas e instituciones políticas, como la economía o los programas estatales, en los sistemas de convivencia. Por lo tanto, la actual situación de desprotección en la que se encuentran las personas LGBTI deriva de la ineficiencia o ausencia de políticas públicas por parte del Estado en aspectos de salud, educación, seguridad, empleo, entre otros. La falta de marcos normativos se denomina política pública por omisión. Sin embargo, existe también un comportamiento sistemático e intencional de negación de toda propuesta enfocada en la población LGBTI. Así, nos encontramos con múltiples interferencias en el ejercicio de la ciudadanía de un importante grupo de la población. Para comprender mejor esta forma de violencia, sirve apoyarnos en la teoría ecológica propuesta por el psicólogo Bronfenbrenner. El sujeto se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos o sistemas, que representan los diferentes ambientes en los que nos desarrollamos. Desde esta teoría, la persona se relaciona progresivamente con estas esferas de la sociedad, empezando desde su propio cuerpo y mundo interno, hacia el vínculo íntimo con sus cuidadores principales, familia inmediata o amistades cercanas. Más adelante, se integrará al barrio, la escuela, alguna comunidad religiosa o espacios alternativos, como los ambientes laborales de sus cuidadores. Después, se acercará a los servicios públicos o privados, hospitales, instituciones públicas, bancos, comisarías, y de este modo, de manera indirecta, estará en relación con los sistemas educativos, culturales, sanitarios o de seguridad imperantes en su país, y así con las políticas públicas que rigen dichas instituciones. A su vez, la persona también se verá afectada por la información que encuentra en los medios de comunicación, las redes sociales, el cine o la televisión, entrando en relación con los valores y creencias de su cultura, el peso de las costumbres en la cosmovisión compartida y las propias leyes. En este esquema, como podemos ver, las relaciones son multidireccionales y complejas. El sujeto impacta y se ve impactado por los diversos sistemas mencionados, que se encuentran también en interacción constante entre sí. Incluso en la primera infancia, aunque no tengamos noción del lenguaje ni de las tradiciones, somos parte de sus significados a través de nuestros cuidadores. Lo mismo ocurre con la violencia desde una perspectiva estructural. Por ejemplo, las niñas y niños que nacen en situación de pobreza verán restringidos sus derechos humanos desde el inicio de la vida, viviendo en situación de calle o en hacinamiento y sin servicios básicos como agua y luz. En ocasiones, tendrán que incorporarse al trabajo desde la infancia y no podrán acceder a una alimentación adecuada, estimulación socioafectiva y el disfrute del juego, condiciones necesarias para un desarrollo saludable. Frente a la falta de sistemas públicos que garanticen la educación, la vivienda o la salud, una persona sin recursos económicos suficientes encontrará grandes brechas para acceder a puestos de trabajo u obtener un préstamo para comprar una vivienda. No contará con la información adecuada para cuidar su salud o planificar su familia, lo cual puede perpetuar su situación de precariedad en las próximas generaciones. De acuerdo con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, esta realidad es más crítica en las zonas rurales y afecta especialmente a las mujeres, mostrando cómo ciertas condiciones se reproducen estructuralmente en base a determinadas características geográficas, económicas y de género. La violencia basada en género, así,
se relaciona con la violencia estructural, puesto que se manifiesta en todos los niveles mencionados y se sostiene tanto desde los roles tradicionales, prejuicios y estereotipos de género, como desde los marcos normativos, políticas y servicios públicos. La definición más frecuente de la violencia basada en género la asocia principalmente a las mujeres, a quienes afecta sistemáticamente. Pero en esta oportunidad nos interesa destacar que este concepto refiere a cualquier acción u omisión que dañe física, sexual, psicológica o económicamente a cualquier persona por razones de género. Como se explica en el video Heterosexualidad compulsiva, quienes escapan al sistema sexo-género, como es el caso de las personas LGBTIQ, son también afectados por la rigidez de esta norma. Por ello, cuando decimos que este tipo de violencia afecta a las personas por razones de género, nos referimos a que afecta a las personas por el lugar que ocupan en el sistema heteropatriarcal. En tanto existen rígidos moldes para la existencia y expresión de hombres y mujeres, la diferencia se castiga con violencia. De este modo, se sostiene la legitimidad de las escasas posibilidades que el sistema permite. Podríamos decir, entonces, que la violencia basada en género es una de las formas en las que se asegura la reproducción y existencia del orden establecido. Así, nos involucra a todas las personas, afectándonos desde la infancia y extendiendo su alcance más allá de las víctimas visibles, impactando en todo su entorno. Este problema es tan grave alrededor del mundo que la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que la violencia de género es un problema de salud pública. Existen múltiples manifestaciones de este tipo de violencia. Algunas son más comunes, otras son más aceptadas y otras más crudas, pero todas ellas generan consecuencias negativas en la vida de las víctimas y de su entorno. Como observamos en la imagen, existen formas visibles de violencia, como violaciones sexuales, agresiones físicas, feminicidios, transfeminicidios y asesinatos. Así también se manifiesta en formas explícitas de violencia verbal y psicológica, como la humillación, el insulto o los chantajes emocionales. Sin embargo, hay conductas que, como ocurre con la base del iceberg, dejan de ser visibles en la superficie y se encuentran en la manera en la que nos relacionamos o las tradiciones que reproducimos sin notarlo, donde podríamos ubicar la publicidad sexista o los chistes homofóbicos. ¿Es la trata de personas una forma de violencia basada en género? Considerando que más del 70% de las personas afectadas por el delito son mujeres y menores de edad captadas con fines de explotación sexual, y que los clientes de dichos negocios son principalmente hombres, podemos afirmar que sí. Este delito reproduce la objetivización y dominio de mujeres y niñas. Lamentablemente, no se cuenta con datos oficiales para exponer las cifras de personas LGBTIQ, pero los casos exponen que esta es una población en alta vulnerabilidad frente al delito. En el video que observamos al inicio de esta sesión, Virginia Cano explica el sistema sexo-género como un contrato que establece marcos de reconocimiento social, es decir, ofrece pautas específicas que funcionan a modo de un libreto que debemos seguir para que se nos reconozca como hombres o mujeres en la sociedad. Estos libretos, que ella plantea como una ficción, generan ideales de masculinidad y feminidad a los que debemos aspirar. Si nos alejamos de estos guiones, entonces rompemos ese contrato social. La metáfora del contrato es muy pertinente, pues ¿qué ocurre cuando una de las partes rompe un contrato? Recibe una penalidad o un castigo, y ya hemos visto que la violencia basada en género opera de esta manera. Al sistema sexo-género, que ya conocemos bien, Virginia Cano añade el deseo, pues la heterosexualidad forma parte del contrato social bajo la perspectiva reproductiva de la sexualidad y la pareja. La regulación de este contrato se logra en base a 3 dicotomías a considerar. Mientras quienes se adapten a las expectativas sociales se considerarán normales, sanos y confiables, quienes se alejen de ellas serán anormales, estarán enfermos o serán leídos como peligrosos para la colectividad. Esta categorización legitima la violencia. El informe anual 2020 del Observatorio de Derechos LGBT arroja cifras alarmantes que nos permiten observar cómo la ruptura del mencionado contrato social se traduce en cruentos castigos. Como podemos apreciar en esta imagen, tanto los hombres gays como las mujeres trans son quienes se ven principalmente afectadas por las diferentes formas de violencia: asesinatos, acoso,
y delitos en la función policial, seguidos por la discriminación en el ámbito privado y otras formas de violencia. El siguiente grupo a considerar en este cuadro serían las mujeres lesbianas, lo cual nos ofrece un panorama de cómo la violencia se ensaña con aquellas personas que renuncian a la masculinidad hegemónica, como son las mujeres trans o los hombres gays, y con las mujeres que se alejan del mandato reproductivo. En la siguiente sesión, continuaremos explorando este tema desde los estereotipos y prejuicios que afectan a las personas LGBTI, especialmente en la infancia y la adolescencia, sosteniendo dinámicas de discriminación sistemática que impactan en su bienestar y su desarrollo. Hasta la próxima clase. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.